gracias. Mi intervención va a ser muy breve. Solamente quería agradecer a varias personas el hecho de que podamos organizar estas jornadas. En primer lugar, evidentemente a la editorial VLEX y en concreto también a Marta Lamas y Marta Prius por la ayuda que nos han dado para la organización y para que funcione todo el servicio técnico. En segundo lugar, y especialmente a las 4 ponentes, yo creo que uno de los éxitos de estas jornadas es la magnífica calidad de las diferentes ponentes, por orden de intervención, a Zaida Sierra, a Auxiliadora Díaz, a Gemma García Gastán y a Sonia Calaza. A las 4 quiero agradecerles el hecho de que hayan aceptado esta invitación y que puedan compartir esta jornada con nosotros. Y finalmente, agradecer a los más de 1.800 inscritos en estas jornadas que confíen en nosotros, que consideren que lo que les vamos a explicar va a ser de interés para ellos y, por tanto, muchísimas gracias por confiar en la editorial VLEX y en la jornada. Hemos buscado, como hemos ido hablando entre nosotros en este pequeño coloquio, una jornada de interés práctico y actual. Creo que si una de las leyes está presentando más dudas, más interrogantes, más problemas en la práctica, es la que hoy vamos a analizar. Como estábamos hablando, la reforma es interdisciplinar, toca diferentes ámbitos jurídicos, no solamente el procesal, sino también el civil, el penal. Modifica, como decía Zaida, me parece, más de 237 leyes y, por tanto, creo que es una reforma especialmente importante. Con lo cual, creo que hemos acertado en la temática de estudio y espero que sea de hecho para todos ustedes. La jornada se discurrirá de la siguiente forma. Hay 4 ponencias. En cada una de las ponencias iniciará su exposición la ponente y después ustedes podrán ir formulando las diferentes preguntas a través del chat. No creo que sea posible solucionar todas y cada una de ellas por el número de inscritos que hay. Marta Lamas, que irá coordinando las preguntas, intentará formularlas, la mayoría de ellas o las que pueda, en función del interés de la pregunta que se formule. Sin más, porque ya les he dicho que mi intervención sería breve y corta, procedo a presentar a la primera de las ponentes, a Zaida Sierra. Zaida Sierra es letrada del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Actualmente, además, es letrada de la unidad especializada en la inspección de juzgados de familia. Zaida Sierra ha sido vocal del Consejo de Secretariado durante los años 2014 a 2017. Ha sido directora del Servicio Común de Actos de Comunicación de Vergara, en Guipúzcoa, en los años 2004-2007. También tiene una importante actividad formativa. Es profesora en el Máster de Especialización de Derecho de Familia del ISDE y es profesora de Derecho Procesal de la UOC desde el año 2019. Además, creo que es importante destacar que obtuvo la Cruz Distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por el Ministerio de Justicia por motivos extraordinarios en diciembre de 2017. Por tanto, Zaida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por abrir estas jornadas. Yo, sin más, te cedo la palabra para que puedas empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Federic. Pues yo comienzo dando las gracias a vosotros, tanto al director de las jornadas como a VLEX por contar conmigo para debatir, como hemos anticipado, un tema que es de tantísima actualidad, que son bueno, pues las reformas que se producen precisamente en nuestro ordenamiento jurídico, no solamente con 2 leyes fundamentales que entraron en vigor recientemente: la Ley Orgánica 821 de 4 de junio de protección a la infancia y la adolescencia contra la violencia, y también la Ley no orgánica, sino Ley a secas 821 de 2 de junio, que regula las medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Comenzaré por la primera de ellas, ya que el objetivo de esta ponencia es analizar un poquito el origen de la reforma, es decir, de dónde venimos y por qué en este momento se promulgan estas leyes. Después, analizar una serie de líneas generales o de reformas importantes que se producen por ambos cuerpos legislativos, estudiando también o analizando las cuestiones que más polémica han suscitado, y luego, si nos da tiempo, entrar en la reforma de algunos aspectos, de algunos preceptos del Código Civil. Como decía muy bien Fede en la presentación, estamos ante una reforma multidisciplinar, una reforma que ataca o modifica casi 300 leyes y que produce reformas importantes en el ámbito sanitario, deportivo, educativo, asistencial, policial, administrativo, organizativo, etc. Obviamente,
en esta ponencia nos vamos a limitar a las reformas que pueden afectar directa, que inciden directa o al menos tangencialmente en la tramitación de los procedimientos judiciales. Como os decía, importante saber cuál es el origen de esta reforma, por qué en este momento se promulgan estas dos leyes tan ambiciosas y que produce una especie de cambio de paradigma. Pues el origen no es otro que las recomendaciones y digamos las directrices que nos iban marcando los convenios y tratados internacionales y las recomendaciones de organismos europeos. Así, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño del año 1989, ratificada por España, ya establecía una serie de directrices que no estaban siendo cumplidas por el ordenamiento jurídico español. Es verdad que el artículo 39 de la Constitución española establece, como todos sabemos, que los poderes públicos deben asegurar una protección integral de los niños, pero lo que teníamos en nuestro ordenamiento jurídico eran una serie de reformas parciales, pero no una protección integral en el sentido en el que nos venían reclamando las convenciones internacionales. Son de importancia el Comité de los Derechos del Niño, las observaciones generales que se han ido estableciendo de los años 2009 a 2014, en los cuales ya se ponía el énfasis en el derecho del niño al ser escuchado, el derecho del niño a no tener que ser objeto de ninguna forma de violencia y también que el interés superior de estos menores, del niño, de los adolescentes, debía erigirse en un elemento fundamental a la hora de legislar. Como os comento, nuestro ordenamiento jurídico sí que establecía o tenía una serie de reformas puntuales que hacían referencia a estas recomendaciones, pero no habíamos abarcado una reforma integral tal y como nos venían exigiendo. En el mismo sentido, el Tratado de Lisboa, el artículo 3, establecía que la protección del menor debe ser el objetivo general de todas las políticas, no solamente en el ámbito interno, sino también en las relaciones internacionales. Entrando en el ámbito más cercano dentro del Consejo de Europa, existen una serie de convenios internacionales que también han sido ratificados por España y que también nos han ido marcando el camino. El convenio de Lanzarote del año 2007, que habla de la protección de los niños contra la explotación sexual, el convenio de Estambul, de lucha contra la violencia de género y violencia doméstica, el convenio de Varsovia, de lucha contra la trata, y el convenio de Budapest, que acomete o regula la ciberdelincuencia en el ámbito internacional. ¿Cuál es el antecedente más próximo de la legislación actual? Pues existe una estrategia de defensa de los derechos del niño del año 2016 al 2021, también del Consejo de Europa, que realiza un llamamiento a los diferentes Estados miembros para legislar y para erradicar de manera integral todo tipo de violencia infantil. ¿Qué es lo que teníamos en nuestro ordenamiento jurídico? El primer hito importante, la primera ley, es la Ley Orgánica 196 de Protección Jurídica del Menor. Esta ley resulta modificada por sendas leyes, las dos importantes son del año 2015, que establecen la obligación de los poderes públicos y en general de actuar ante cualquier tipo de violencia, incluyendo la que se desarrolla en el ámbito familiar, ya que aquí se produce un cambio de mentalidad en cuanto a lo que se venía considerando como que aquellas actuaciones violentas dentro del ámbito familiar deben quedar en el ámbito doméstico. También, como digo, se establecen las obligaciones de los poderes públicos de actuar y también se establecen una serie de mecanismos de colaboración entre distintas comunidades autónomas, ya que se venían atribuyendo competencias en la materia a distintos organismos. El antecedente más cercano de la ley actual es la sesión que se produce en el Pleno del Congreso de los Diputados en junio del año 2014. De la misma deriva la creación de una subcomisión de estudio, de la que se extraen 140 conclusiones y que culmina en el año 2017 con una proposición no de ley. ¿Qué sucede? Que de nuevo el Comité de los Derechos del Niño en el año 2018 nos pega un pequeño tirón de orejas y nos dice que esa proposición de ley es insuficiente, que es necesaria la aprobación de una ley integral análoga a la que el Gobierno español ya ha aprobado para la lucha contra la violencia de género, ley por la que hemos sido felicitados a nivel internacional. Y además pone el énfasis en la necesidad de esta regulación integral precisamente por los graves efectos que produce la violencia en los niños y adolescentes, efectos perniciosos de carácter físico, retraso en el desarrollo físico, disfunciones emocionales, adicción a sustancias, dificultades en el aprendizaje, etc. Y además pone especial hincapié en la necesidad de regular para proteger a las niñas como grupo especialmente vulnerable y a los niños con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, como grupo también especialmente vulnerable. Y
para acometer estas reformas es para lo que se promulgan estas leyes que os he comentado al principio, la Ley Orgánica 821 y la Ley 821. Empezando por la Ley Orgánica 821, como decía Federica al principio, es una ley multidisciplinar, intenta abordar todos los frentes posibles, además reforma numerosas leyes, aunque el objeto de esta jornada es digamos, hacer un análisis o un estudio de las leyes más importantes o de las que se han reformado de manera más los preceptos de manera más numerosa, quiero decir. Establece una obligación de implicación de todos los poderes públicos y además con esta ley lo que se pretende también es poner fin al fraccionamiento de las diferentes leyes autonómicas precisamente por la atribución de competencias que os comentaba anteriormente a diferentes comunidades autónomas. Aspectos importantes de esta ley. Bueno, en primer lugar, en el título segundo se establece el deber de comunicación de toda situación de violencia, un deber que es general para todo tipo de ciudadano y cualificado para ciertos profesionales. ¿Qué profesionales? Aquellos que tienen cualquier tipo de relación sí, por su relación educativa, asistencial, etcétera, con menores y con adolescentes. Establece la obligación de las administraciones públicas de arbitrar mecanismos para su efectividad. Además, establece la posibilidad de comunicación por los propios niños, de arbitrar medios para que puedan comunicar las situaciones de violencia a las que están siendo sometidos, estableciendo dicha ley la preferencia de los medios electrónicos y que en todo caso deberán ser gratuitos, y también establece la posibilidad de que a través de Internet quiero decir, la posibilidad no, la obligación de comunicar también cualquier contenido violento o de abuso de que se tenga conocimiento que se está distribuyendo a través de Internet. Las modificaciones del título tercero y el título cuarto, como hablan de centros educativos y de protección de menores, voy a pasar por alto, simplemente decir que en los centros de protección de menores se establece la obligación de establecer protocolos de detección de estas situaciones de violencia y además se establece la necesidad de supervisión de estos centros por parte del Ministerio Fiscal, aunque en la actualidad todavía no se ha arbitrado de qué manera se va a articular esa supervisión. Importante la reforma del título quinto, porque aunque no incide directamente en leyes procesales, tangencialmente nos afecta en cuanto a los antecedentes, ya que se crea un registro central de violencia contra la infancia y adolescencia. Será necesaria la obtención de una certificación negativa para acceder a ciertos trabajos, estos que os comentaba previamente, todos aquellos que supongan cualquier tipo de contacto docente, asistencial, tutelar con menores y con adolescentes. Y además se reforma el procedimiento para la obtención de la certificación de la cancelación de tal manera que se establece que el silencio será negativo, de manera análoga a lo que sucede en el procedimiento contencioso administrativo con algunos procedimientos de solicitud. ¿Esto qué significa? Que si una persona que tiene antecedentes penales por cualquier tipo de delito relacionado con menores o con adolescentes solicita la cancelación de antecedentes por el lapso del tiempo legalmente establecido y no obtiene una contestación, habrá que entender que la solicitud ha sido denegada y por tanto tendrá que volver a iniciar un nuevo procedimiento, pero hasta que no tenga una resolución expresa no podrá trabajar con menores y adolescentes. ¿Cuál es el problema fundamental de esta reforma? Que evidentemente es importantísima, pues la dotación presupuestaria, ya que la propia disposición adicional dice que deberá efectuarse una dotación presupuestaria para acometer todas estas reformas y para poder arbitrar todas estas medidas. Dotación presupuestaria que hasta la fecha no se ha producido. Por otra parte, esta ley también establece una serie de mandatos importantes al Gobierno, ya que le concede un plazo de 6 meses para promulgar una ley de especialización de la jurisdicción de menores y de personas con algún tipo de discapacidad. Establece también este plazo para promulgar una ley de especialización del Ministerio Fiscal y también la obligación gubernativa de establecer un procedimiento para la determinación de la edad de los menores. ¿Cuáles son las claves de la reforma? En primer lugar, el interés superior del menor, como nos venían exigiendo los organismos internacionales, va a tener una consideración primordial, aunque esto no es otra cosa que la plasmación negro sobre blanco de lo que ya nos venía estableciendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, como os he comentado, los distintos organismos internacionales. ¿Qué sucede? Que este interés superior del menor tradicionalmente ha venido siendo tenido en cuenta, pero era un concepto jurídico indeterminado. Entonces, esta ley nos establece una serie de criterios o de pautas
para poder determinar este concepto jurídico. Así habla, por ejemplo, de satisfacción de las necesidades básicas, de la consideración a sus deseos y sentimientos y también la existencia de un entorno familiar adecuado. Es decir, ¿cuándo estaremos tutelando el interés superior del menor? Pues cuando estemos tomando decisiones judiciales que produzcan precisamente esta satisfacción de las necesidades, la consideración a sus deseos, a sus sentimientos, a su voluntad y cuando de dichas resoluciones derive el establecimiento de un entorno familiar adecuado y libre de todo tipo de violencia. Otra de las líneas generales de la reforma es la regulación en el sentido de dar cabida específicamente o de manera más intensa en nuestro ordenamiento jurídico al derecho del menor a ser escuchado. ¿Cómo se hace esto? Primero, porque se establece específicamente el derecho de ser escuchado en todo tipo de procedimientos, no solamente los judiciales. En segundo lugar, porque se establece la preferencia de las comparecencias en las que deban participar menores y además porque se establece la posibilidad por parte de estos menores y adolescentes de presentar quejas directamente ante el defensor del pueblo o ante las instituciones análogas de las comunidades autónomas, como por ejemplo el Ararteko en el País Vasco, y también se establece la posibilidad por parte de estos menores y adolescentes de interponer quejas ante el Comité de los Derechos del Niño. Entrada en vigor de esta Ley Orgánica 821. La vacatio legis que se establece es de 20 días, con lo cual entró en vigor el 25 de junio del 2021, pero existen dos previsiones, y por eso hago esta pequeña incidencia con respecto a la entrada en vigor, que se salvan o se exceptúan y entrarán en vigor a los 6 meses, que son las previsiones importantes que hace esta ley para los colegios de abogados y procuradores, ya que el artículo 14 establece la obligación de estos colegios profesionales de establecer un sistema de formación o formar a sus afiliados específicamente en estas materias, y por otra parte porque también el artículo 14 establece la obligación de estos colegios de abogados y procuradores de proceder a la designación urgente de profesionales en todos los procedimientos en los que se esté dilucidando un posible supuesto de violencia contra menores o contra adolescentes. Como digo, estas previsiones del artículo 14 se da un plazo un poquito más amplio de 6 meses para su entrada en vigor. Entrando al principio de mi ponencia o de mi exposición os decía que puesto que es imposible hablar de todas las reformas, sí que queríamos abordar las reformas más polémicas. Por una parte, con respecto a los procedimientos en los que están inmersos menores o adolescentes y por otra parte, respecto a los procedimientos de medidas de apoyo para las personas con discapacidad. Al respecto del primero de los apartados, obviamente, sin duda, la reforma más polémica es la que afecta al artículo 94 del Código Civil, que curiosamente no resulta reformado por la Ley Orgánica de Medidas de Apoyo a la Infancia o de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, sino por esta segunda ley, la Ley 821 de Medidas de Apoyo a las Personas con Discapacidad, pero establece o supone un cambio una reforma radical del régimen de visitas, comunicaciones y estancias en todos aquellos supuestos en los que exista un procedimiento penal iniciado por un delito contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral o indemnidad sexual contra el otro cónyuge o hijos, o cuando existan indicios fundados de violencia de género o de violencia doméstica. ¿Cuál es la reforma fundamental? Pues que anteriormente el artículo 94 decía que podrán suspenderse, mientras que en la actualidad el artículo 94, y ahí os lo pongo, dice no procederá el establecimiento de un régimen de visitas, y además va más allá y dice, y si existiese, se suspenderá. Dice cuando el otro progenitor esté incurso en un procedimiento penal. O, segunda posibilidad, cuando existan indicios de violencia doméstica o de género. ¿Cuáles son los principales claroscuros que yo encuentro en esta reforma del artículo 94? Primero, el que os acabo de comentar, entiendo que la reforma debería arbitrarse por la Ley Orgánica 821, que es la que incide en la protección de los menores y de los adolescentes frente a las situaciones de violencia, y porque además, por una cuestión de sistemática, esta Ley Orgánica también reforma el artículo 92 del Código Civil y el 544 ter, al que le añade un apartado 8 que está relacionado con este artículo 94. Entiendo, por tanto, que lo lógico habría sido que se reformase todo en una misma ley, precisamente para que entrasen en vigor en el ordenamiento jurídico todas las reformas en el mismo momento, ya que si bien esta ley orgánica, como os acabo de comentar, tiene una vacatio legis de 20 días y entró en vigor el 25 de junio, en la ley 821 tiene una vacatio legis de 3 meses y entró en vigor el 3 de septiembre. Otra cuestión importante,
estamos reformando normas que tienen rango de ley orgánica por una ley ordinaria, con lo cual a mí me parece que en el momento en que cualquier operador jurídico, cualquier juez pudiera interponer una cuestión de inconstitucionalidad, habría que ver si no tendría visos de prosperar. Cuestiones también que a mí me parece que generan dudas con la reforma de este artículo 94. Entiendo que entra en contradicción con normativa no solamente nacional, sino también internacional y con una serie de mandatos que se nos venían dando por parte de los organismos internacionales y que entiendo que deben ser tenidos en cuenta. Así, por ejemplo, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección del Menor establece la obligación de las autoridades de velar por el mantenimiento de las relaciones paternofiliales, precisamente por entender que el mantenimiento de estas relaciones paternofiliales es beneficioso y necesario para el desarrollo de los menores. El artículo 154 del Código Civil habla de la obligación dentro de la patria potestad de velar por ellos y tenerlos en su compañía. Este artículo 94 podría entrar en contradicción con este artículo que os acabo de exponer. Pero es que además el artículo 9 de la Convención de la ONU de Derechos del Niño establece el derecho de los niños a no ser separados de sus padres. Continúa diciendo esta convención, salvo en supuestos excepcionales y siempre por una resolución judicial motivada. Todo esto culminó en la jurisprudencia que actualmente está vigente por parte de nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Constitucional, y ahí en la presentación os hago referencia a una serie de sentencias que me parecen interesantes, que establecen de forma indubitada, de forma reiterada, que el derecho de visitas, estancias, comunicaciones es un derecho del progenitor, sí, pero es que también es un derecho del hijo, que debe ser limitado solamente en graves circunstancias o en los supuestos en los que se produce un incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones inherentes a la patria potestad. Yo no sé si la reforma del artículo 94, tal y como se ha articulado, respeta todas estas previsiones y toda esta jurisprudencia y esta normativa. Por otra parte, entiendo desde mi punto de vista que realmente esta reforma no era necesaria. ¿Por qué? Porque las situaciones de violencia ya se venían tutelando en la práctica. Como os decía previamente, en la anterior redacción del artículo 94 se decía se podrá limitar o suspender, con lo cual, cuando se tenía conocimiento de que existía una situación de violencia, una situación de posible peligro para los menores o para los adolescentes, ya se analizaba esa situación y ya se resolvía en consecuencia. Ahora se produce una privación o suspensión automática, lo cual para mí denota una desconfianza no solamente hacia las decisiones judiciales, sino también ante los informes y solicitudes del Ministerio Fiscal, que, como digo, ya venían estudiando de manera pormenorizada este tipo de situaciones conflictivas y además se hacía constar en sus resoluciones estas circunstancias. Además, me plantea una duda, una cuestión práctica. Claro, cuando la regla general es el disfrute de un derecho y excepcionalmente se priva de este derecho por la existencia de una serie de circunstancias excepcionales o de circunstancias que pueden poner en peligro, esta privación se motivaba en la existencia de una serie de documental o de indicios de hechos positivos, normalmente documentos que derivan o bien de un procedimiento penal, como el atestado, diligencias policiales, informes médicos, documentos sanitarios, informes de servicios sociales. Claro, si ahora el artículo 94 lo que establece es la posibilidad de mantener ese régimen de visitas y estancias, pero siempre mediante un auto motivado, ¿en qué documentación o en qué pruebas vamos a documentar la inexistencia de ese riesgo? ¿Qué documentos nos van a servir para ello? Porque creo que podríamos entrar en el ámbito de lo que se conoce en el mundo jurídico como la prueba de un hecho negativo, es decir, lo que denominamos la probatio diabólica. Por otra parte, el artículo 94 habla de que se deberán suspender y dice cuando el progenitor esté incurso en un procedimiento penal. ¿Qué es incurso? Porque el artículo 94 no dice nada. Entonces, me plantea también dudas de solamente con una denuncia. ¿Será necesario el escrito de acusación, el auto de procedimiento abreviado? ¿Tendremos que esperar a la apertura del juicio oral? Bueno, yo entiendo desde luego que con una mera denuncia me parece que sería muy prematuro ya que eso nos sirva de base para suspender las visitas, pero no lo sé, son dudas que a mí se me plantean. Entiendo, como comentábamos al principio con Marta, que habrá que esperar a las resoluciones de las audiencias, jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que nos puedan decir cómo se va a ir aplicando todo esto. Y luego una cuestión de proporcionalidad y de orden práctico. Si se suspenden las visitas en aplicación literal del artículo 94 y luego el progenitor resulta absuelto, tendremos que esperar a que la audiencia provincial confirme dicha absolución, porque claro,
pueden haber transcurrido meses, incluso años. Y entiendo que se podría generar un daño, ocasionar un daño para el menor de muy difícil reparación, no solamente para el menor, sino también para el progenitor, sobre todo en menores de edades muy pequeñas en las que la ausencia de relación paternofilial, durante muchos meses o durante un periodo prolongado puede suponer una quiebra de esa relación. Entonces, a mí este precepto me plantea una serie de dudas. Por otra parte, pienso, si finalmente hay una condena penal, pero en esta condena penal no se hace alusión a la privación de este régimen de visitas, estancias, ¿no habría una falta de proporcionalidad si realmente hemos dado la posibilidad al juez civil, en virtud de la aplicación del artículo 94, de que suspenda estas visitas? Porque, tal y como yo lo veo, este artículo 94 no solamente establece la posibilidad, sino que prácticamente obliga al juez a esa suspensión. Entonces, esto a mí me parece que son cuestiones que habría que estudiar y que habría que analizar. Como os decía, el artículo 94 habla de progenitor incurso en un procedimiento penal y además dice, o cuando existan sospechas de violencia doméstica o violencia de género. Entiendo que, puesto que se habla de un segundo supuesto, se excluye el inicial, es decir, estamos hablando de sospechas sin que exista un procedimiento penal iniciado. Entonces, la duda que me planteo es, ¿de dónde surgen estas sospechas para que el juez de familia pueda suspender el régimen de visitas, estancias que ya se ha establecido? ¿Solamente las manifestaciones de las partes en sede civil? O sea, ¿realmente vamos a privar a un progenitor de este régimen de visitas, estancias, solamente por las manifestaciones de una parte que además ni siquiera ha iniciado un procedimiento penal? No sé, a mí me parece que esto desde luego habría que estudiarlo con cautela porque yo no lo veo claro. Seguramente en la posterior ponencia AUSI, que es especialista en temas penales, arrojará luz sobre estas dudas y seguro que será muy interesante escucharla. Además, me parece que estamos ante una incongruencia técnica porque, claro, estamos al fin obligando a que un juez de primera instancia o de familia resuelva sobre si existe un delito o no, sobre si existen indicios de una conducta relevante penalmente, y creo que también podría entrar en contradicción precisamente con la visa atractiva que se articula en el 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de los juzgados de violencia, precisamente para conocer de este tipo de causas civiles. En definitiva, a mí me parece que la reforma lo que hace es convertir en excepción lo que debería ser la regla, es decir, para mí la regla debe ser el disfrute de los derechos reconocidos, no solamente por la legislación nacional, sino también por la legislación internacional y por la jurisprudencia, y que sea una excepción la privación siempre que concurran circunstancias graves. Este artículo 94, que establece la obligación de suspender y la posibilidad de, a través de una resolución motivada, mantener este derecho de visitas, yo entiendo que es una especie de dar la vuelta a lo que debería ser la regulación. Además, este artículo 94 dice, para el mantenimiento de las visitas, que se deberá hacer, como os digo, por una resolución motivada y previo estudio de la situación paterno-filial. Entonces, claro, otra cuestión que a mí se me plantea, ¿a qué se refiere con estudio de la situación paterno-filial? ¿Estamos hablando de un informe psicosocial? Porque, claro, los supuestos en los que se produce tardanza en la emisión, hay partidos judiciales en los que estos informes tardan en llegar hasta 1 año y medio, 2 años, ¿qué hacemos en este ínterin? ¿Y qué pasa con los partidos judiciales donde no hay equipo psicosocial? ¿En qué informe basamos el estudio en estos casos? A mí me parece que hay situaciones muy complicadas, por ejemplo, situaciones de inducción del testimonio, escenarios familiares complejos, en los que es necesaria una valoración psicológica integral por técnicos especialistas. Y creo que a mí me plantea la duda en estos casos de si no tenemos este informe psicosocial, en base a qué vamos a suspender este régimen de visitas. Bueno, en definitiva, otra cuestión que se plantea, claro, ¿cuánto tiempo debe durar esta privación? Suspendemos por el artículo 94, pero ¿cómo podemos solicitar su revocación? ¿Y cómo lo hacemos? ¿A través de un procedimiento de modificación de medidas? ¿Será necesario esperar al archivo o al sobreseimiento del procedimiento penal? Y claro, en los supuestos en los que hemos acordado esta privación por las sospechas o los indicios en los que no hay un procedimiento penal iniciado, ¿cuándo vamos a poder modificar o dejar sin efecto esta privación? Porque en el fondo, si se está regulando como una medida cautelar, la regulación de las medidas cautelares en nuestro ordenamiento jurídico, porque no puede ser de otra manera, se establecen con una serie de limitaciones, limitación temporal y una serie de requisitos.
requisitos que en este artículo 94 yo no los veo por ninguna parte, o que al menos a mí me plantean muchas dudas. ¿Cuál sería la conclusión? Para mí es evidente la necesidad de proteger a los menores de las situaciones de violencia. Lo que pasa es que quizá entiendo que para resolver sobre situaciones de violencia jurídicamente la sede penal es la más adecuada, porque es la sede donde se dan un respeto a las garantías constitucionales y porque es el juez de lo penal el que es técnico en este tipo de cuestiones. Por tanto, entiendo que cuando tenemos un procedimiento penal iniciado, quizá deberíamos esperar a que se resuelva en consecuencia, y por otra parte, cuando un juez de lo civil tuviese indicios de un ilícito penal, lo que debería hacer, que es lo que se está haciendo en la actualidad, sería comunicar a Fiscalía para el inicio del oportuno procedimiento penal. Como os decía, la ley orgánica del 821, la ley orgánica, perdón, 821, establece una serie de reformas también en el Código Civil. Los artículos más importantes son estos que os expongo aquí, el 92, el 154, el 158 y el 172.5. Dentro del artículo 92 hay una serie de reformas que para mí son meramente cosméticas, como bueno, pues la cláusula de no separar a los hermanos pasa del apartado 5 al 10º, el no proceder la guarda conjunta cuando exista violencia doméstica, la reforma añade y violencia de género. Pero la reforma importante me parece a mí que es la del artículo 92.8, ya que dice que excepcionalmente, aunque no procedan los supuestos para la adopción de la guarda conjunta, se podrá conceder excepcionalmente, y aquí es donde viene lo importante para mí, con informe del Ministerio Fiscal. Antes se decía con informe favorable. Yo no sé si esta reforma lo que está haciendo es abrir la puerta a la posibilidad de que, con independencia de cuál sea la valoración del Ministerio Fiscal, se pueda conceder esta guarda conjunta por parte del juez de familia. En cuanto a la reforma, como os digo, se producen una serie de reformas que para mí son cosméticas. Se sustituye padre por progenitores, se sustituye hijos por hijos e hijas, etcétera. Pero sí que hay una reforma importante del artículo 54, y es que se incluye específicamente dentro de la patria potestad la decisión sobre el lugar de residencia habitual de los menores, de tal manera que solamente podrá ser modificado por el consentimiento de ambos y, en su defecto, con autorización judicial. También se sustituye el término de la obligación de escucharles cuando tengan suficiente madurez. Antes se hablaba de suficiente juicio, y se dice específicamente que en todas las comparecencias donde existan menores deberán intentar efectuarse los intercambios con estos menores en términos accesibles, adaptados a su edad y circunstancias, incluso con auxilio de especialistas si fuese necesario. Es decir, utilizar términos que sean comprensibles por el interlocutor al que nos estamos dirigiendo. Por otra parte, el artículo 158 establece una serie de medidas cautelares, la posibilidad de establecer medidas cautelares. Importante, no solamente afectan a los progenitores, sino también a cualquier otro familiar, para apartar al menor o al adolescente de una serie de riesgos o de una situación de peligro. Estas medidas cautelares pueden ser prohibición de aproximarse, prohibición de comunicarse o cualquier otra necesaria, como digo, que establezca que entienda el juez para apartar al menor de un peligro. También se habla de que en el momento en que el juez detecte la situación de desamparo existirá la obligación de comunicación a la entidad pública, aunque esto de facto ya se venía haciendo en los juzgados y tribunales. Y por otra parte, una reforma importante es este apartadito de este artículo. En aquellos supuestos en los que la tutela de un menor se venía desempeñando por una entidad pública, tradicionalmente se venía regulando la cesación de la tutela desde que transcurrían 6 meses del abandono voluntario del centro por parte del menor. Pues bien, la reforma lo que hace es ampliar este plazo de 6 a 12 meses. Esto por lo que hace referencia a la Ley Orgánica 821 de protección integral de los menores y los adolescentes contra la violencia. Como hablábamos y como hemos comentado al inicio de la exposición, otra ley que ha entrado en vigor y que está generando también muchas dudas es la Ley 821 de junio de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. ¿Cuál es el origen de esta ley? El origen de esta ley es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York, concretamente el artículo 12, que establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás para todos los aspectos de la vida, y obligaba a los Estados miembros a legislar para respetar los gustos, deseos y preferencias de las personas con algún tipo de discapacidad, del establecer medidas proporcionadas, necesarias y adaptadas a las circunstancias de cada caso, lo que se conoce como hacer un traje a medida para cada persona con discapacidad, traje a medida de la discapacidad concreta de la que estemos hablando. Y por otra parte establece la obligación de revisar periódicamente estos pronunciamientos judiciales por una autoridad imparcial. ¿Qué sucede en nuestro ordenamiento
jurídico, como hemos comentado previamente con Federic y con Marta, pues nuestro ordenamiento jurídico no había cometido una reforma integral. Sí que había realizado una serie de reformas puntuales para adaptar la legislación a este convenio de Nueva York, pero eran reformas muy puntuales. Las más importantes, la reforma que se produce en el año 2015 del Código Penal, que sustituye los términos incapaz y persona con capacidad modificada, y también se restringen los supuestos de esterilización a supuestos de extrema gravedad y a supuestos absolutamente excepcionales. También en este año 2015, a través de ley orgánica, se reforma la ley de jurisdicción voluntaria para permitir contraer matrimonio a las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad, también sin limitación y en condiciones de igualdad. Otra reforma importante es la que opera en el año 2017, también por ley orgánica, esta vez de la ley del jurado, que permitió participar a las personas con discapacidad como miembros del jurado sin ningún tipo de exclusión. Y por otra parte, también reforma importante, la ley orgánica del año 2018, la ley 218, que reforma la ley orgánica del régimen electoral general y que garantiza en ese momento el derecho de sufragio también sin ningún tipo de discriminación de las personas con discapacidad. Importante tener en cuenta el régimen transitorio. Como ya os he anticipado previamente al hablar del artículo 94, la vacatio legis de esta ley es de 3 meses y entró en vigor el 3 de septiembre. Pero hay una cuestión importante respecto a derecho transitorio, y es que ¿qué sucede con los procedimientos que están en trámite a la entrada en vigor de esta ley? Pues bien, la propia ley establece que deberán adaptarse a la nueva regulación específicamente en lo referente al contenido de las sentencias, de los pronunciamientos judiciales, sin perjuicio de que sigan teniendo validez las actuaciones anteriores. Además, se establece una legitimación amplia para solicitar la revisión por parte de los particulares que tengan una situación personal de algún tipo de discapacidad o que tengan algún familiar al que se le haya declarado cualquier tipo de incapacidad. Y por otra parte, se establece la obligación de revisar de oficio todos los procedimientos en el plazo máximo de 3 años, bien de oficio o bien a instancia del Ministerio Fiscal. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de esta ley de provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad? Lo hemos reiterado a lo largo de la mañana. Supone un cambio de paradigma. Con independencia de que se produce una reforma de casi 300 leyes, lo cierto es que va más allá de una mera reforma puntual, aunque sea cuantitativamente elevada, sino que sustituye la concepción tradicional de los tradicionalmente llamados incapaces por las personas con discapacidad. Ya no se va a sustituir su voluntad en ningún momento, se dará, intentará respetar su voluntad y sus preferencias, y la regla general será que se tendrá que promover que sea ella quien adopte sus propias decisiones, tanto en cuanto a su vida como en cuanto a su patrimonio, sin perjuicio de que lo haga con las medidas de apoyo que necesite, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Pero ya no se va a incapacitar a nadie, no se le va a privar de ningún tipo de derecho. De hecho, la propia ley dice que la mera privación de derechos será absolutamente nula, sino que se le proveerá de estas medidas de apoyo para que esa persona pueda valerse en el tráfico jurídico. En consonancia con esto, el título 11 del libro primero pasa a denominarse de las medidas de apoyo. Y como os digo, en ningún momento se va ni a eliminar la capacidad jurídica, ni siquiera a modificar la capacidad jurídica, porque nuestro ordenamiento o nuestra legislación acepta esa concepción de la Convención de Nueva York de que todas las personas tienen una capacidad jurídica inherente a su existencia, inherente a su dignidad, y que por tanto no es susceptible de ser modificada y que ésta permanece inmutable a lo largo de toda su vida. Incluso en los supuestos en los que podamos adoptar una medida de carácter representativo, no se hará una mención a la incapacidad, ni siquiera a la modificación de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad. ¿Qué sucede? Que estos pronunciamientos o estas directrices venían siendo incumplidas por el ordenamiento jurídico español, ya que la regulación tradicional de las personas con discapacidad se basaba en la incapacitación de la persona con discapacidad, en la eliminación de la voluntad de éste y en la sustitución por la voluntad del tutor designado. En la actualidad, como os digo, esta concepción desaparece y se pretende también poner el foco o poner el énfasis de la reforma no solamente en las cuestiones patrimoniales, sino también en las cuestiones de las decisiones de la vida cotidiana. Es decir, que la persona con algún tipo de discapacidad pueda ser capaz, con los apoyos de que precise, de adoptar decisiones con respecto a su domicilio, a su salud, a las comunicaciones que puede realizar con otras personas, con familiares, etc.
En consonancia con esto, ¿qué pretende la nueva normativa? Eliminar todas las barreras que puedan obstaculizar el desarrollo de la plena capacidad de estas personas. Obstáculos que entiende la ley que tradicionalmente o de manera frecuente procedían del propio entorno, precisamente por visiones paternalistas que en el fondo lo que hacían era cercenar sus derechos, porque en el momento en que teníamos una persona con una patria potestad prorrogada o bien un tutor, este tutor en la mayor parte de los supuestos no contaba con la voluntad de la persona con discapacidad, sino que simplemente sustituía su voluntad y adoptaba las decisiones que este tutor consideraba más oportunas, sin contar con, como digo, con las preferencias que hubiese podido manifestar la persona con discapacidad. En consonancia con esta nueva idea de las personas con discapacidad, se establece una preferencia absoluta de las medidas voluntarias que haya podido establecer la persona con discapacidad. En este sentido, el artículo 255 del Código Civil establece la posibilidad de que cualquier persona, en previsión de dificultades futuras o en previsión de una situación de posible discapacidad en un futuro, pueda acudir ante un notario, otorgar una escritura pública y adoptar en esa escritura todas las medidas de apoyo que estime oportunas para sí misma para un futuro, no solamente en cuanto a su persona, sino también en cuanto a sus bienes. Además, en esta escritura pública se podrán adoptar las medidas de supervisión, de control, las salvaguardas que estime oportunas esa persona. Y estas medidas que acceden a escritura pública y se documentan o se formalizan ante notario, deberán ser tenidas en cuenta y deberán ser las primeras que deberán adoptarse, porque, como digo, son las primeras y son las que se entienden preferentes por esta nueva legislación. Con esta reforma del artículo 255 del Código Civil, el registro civil se convierte en una pieza clave. ¿Por qué? Porque en el momento en que se otorgan estas escrituras deberán ser comunicadas de oficio y sin dilación al registro civil para que conste en la hoja personal del otorgante. Lo que sucede es que en cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, la publicidad de estas escrituras será restringida. Además, en los procedimientos sobre provisión de medidas de apoyo para las personas con discapacidad, se exige iniciar el procedimiento presentando una certificación precisamente de este registro civil, bien de las medidas que puedan haberse adoptado o certificación negativa de que estas medidas no se han adoptado. En consonancia también con la voluntad, con el respeto a la voluntad de la persona con discapacidad, se establece la prioridad en nuestro ordenamiento jurídico o se establece el acudir en primer lugar o la posibilidad por parte de la persona con algún tipo de discapacidad del otorgamiento de lo que se llaman los poderes y mandatos preventivos. Esto no es otra cosa que lo que os acabo de explicar, es decir, los poderes y mandatos tradicionales concedidos en la actualidad para un futuro, o bien concedidos en la actualidad con una cláusula de validez, estableciendo que aunque en un futuro yo pueda tener una situación de discapacidad o pueda tener cualquier dificultad para operar en el tráfico jurídico, que es el establecimiento de una cláusula de validez y de que tengo el deseo de que estos poderes sigan estando vigentes en el futuro. También deberán otorgarse ante notario en escritura pública y también acceden al registro civil. Otra de las medidas importantes, en consonancia con el respeto a la voluntad de las personas con discapacidad, es la previsión de la autocuratela que se establece en el artículo 272 del Código Civil. ¿Qué es la autocuratela? Pues no es otra cosa más que la previsión expresa por parte de una persona, bien con algún tipo de discapacidad, pero que sus facultades volitivas e intelectivas las tiene, no las tiene mermadas, o bien por una persona en previsión de una futura posible situación de discapacidad, como digo, la designación de quién quiere que ejerza las funciones de curador. El artículo 272 del Código Civil establece los supuestos en los que el juez podrá apartarse de dicha designación, que son supuestos muy excepcionales, ya que el propio artículo 272 lo que dice es que solamente podrá apartarse de esta designación cuando el juez tenga conocimiento de una serie de circunstancias graves que puedan suponer un peligro para la persona con discapacidad y que este tipo de circunstancias o este tipo de hechos bien no los conociese el otorgante en el momento de designar la persona que quiere que ejerza las funciones de curador, o bien que se hayan producido con posterioridad a dicha designación. Otro de los aspectos fundamentales de la reforma: desaparece la tutela. La tutela
que era la figura que tradicionalmente venía siendo la institución jurídica para atender a estas personas con discapacidad, en la actualidad no existe para los mayores de edad. De hecho, el artículo 199 del Código Civil, que es otro de los que resulta reformados, dice o limita la posibilidad de tutela a 2 supuestos, siempre para menores: los no emancipados que no estén sometidos a patria potestad o que se queden sin el amparo de la patria potestad, por ejemplo, por fallecimiento a lo mejor de los progenitores, o los menores que estén en situación de desamparo. Y en consonancia con esta reforma, el nuevo título 9 se denomina pasa a denominarse de la tutela y guarda de los menores. Es decir, la tutela solamente para los supuestos de menores, y para los mayores de edad tendremos que acudir a otra serie de instituciones que ahora os voy a explicar. También desaparece, continuando con los menores, desaparece la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, que eran figuras que se venían utilizando cuando el menor de edad alcanzaba la mayoría de edad, pero tenía cualquier tipo de discapacidad que le impedía operar en el tráfico jurídico con normalidad. Estas 2 figuras desaparecen, ya no existen. La legislación o el legislador entiende que son figuras demasiado rígidas, que son incompatibles con el fomento de la autonomía de estas personas con discapacidad. Entiende además que con esta regulación tradicional no se tenía en cuenta la previsible supervivencia del hijo, y además no se tenían en cuenta los supuestos en los que los progenitores, al ser muy mayores, la atribución de esta patria potestad prorrogada o esta patria potestad rehabilitada podía suponer una carga muy gravosa. ¿Qué sucede entonces ahora en la actualidad con un menor de edad cuando alcanza la mayoría de edad y está afectado por una serie de discapacidades? Pues deberá ser provisto de los apoyos en el mismo sentido y de la misma manera que el resto de adultos, sin que se pueda acudir ya a la patria potestad prorrogada y a la patria potestad rehabilitada. Esto no significa que en todos los casos los padres no puedan ser los que ejerzan las medidas de apoyo, sino que lo que entiendo yo que significa es que habrá que analizar caso por caso y saber cuándo es lo más adecuado con la nueva normativa que la figura de apoyo sea uno de los progenitores y cuándo debe serlo otra persona. Por otra parte, bueno, dentro de la situación de los menores se establece también la regulación del defensor judicial, pero esto por una cuestión de tiempo vamos a pasar un poquito por alto. Como os decía, desaparece la tutela. ¿Cuáles son las figuras de apoyo que actualmente se pueden interponer o se pueden establecer o se pueden adoptar para personas mayores de edad que tengan cualquier tipo de discapacidad? En primer lugar, como os he comentado, se acudirá a las que haya establecido voluntariamente esa persona en los términos que os acabo de explicar, y a continuación el artículo 250 del Código Civil establece que son la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. Como veis, la tutela no aparece por ningún sitio. Guarda de hecho. ¿Cuál es la guarda de hecho? La guarda de hecho es quien de facto está ejerciendo las funciones de asistencia para esa persona con discapacidad. Se trata de una medida informal para todos aquellos supuestos en los que no existan medidas voluntarias ni medidas judiciales, y se trata de una figura reforzada en cuanto a que la legislación ampara la posibilidad de que continúen ejerciendo las funciones de guardadores de hecho quienes los vengan ejerciendo, y se permite que, digamos, desempeñen estas funciones asistenciales sin necesidad de autorización judicial, obviamente dejando aparte todos los procedimientos en los que se establezca una función representativa, ya que en estos casos tendríamos que acudir a la legislación para saber cuáles son los supuestos detallados en los que se requiere autorización judicial. De hecho, el artículo 263 del Código Civil, en consonancia con lo que os acabo de comentar, dice, como veis ahí, quien venga desempeñando la guarda de hecho continuará desempeñando sus funciones, incluso aunque existan medidas voluntarias o judiciales, siempre que éstas no se estén aplicando de manera eficaz. ¿Qué se pretende con la regulación de la guarda de hecho? Pues que el guardador de hecho pueda operar o pueda tomar decisiones de la vida cotidiana o ayudar a la persona con discapacidad a que adopte decisiones referentes a la vida cotidiana sin necesidad de acudir a un procedimiento judicial. Y realmente lo que se pretende es la desjudicialización de este tipo de procedimientos. Lo que sucede es que a mí esto me plantea una serie de dudas con respecto a la desjudicialización, porque si el guardador de hecho es el guardador de hecho de una persona que sí que opera en el tráfico jurídico,
pues entiendo que tendrá que solicitar autorización judicial para una serie de cuestiones, precisamente porque no está amparado en una resolución judicial, con lo cual yo no sé si realmente vamos a ir a una desjudicialización o vamos a estar ante guardadores de hecho que de manera continua estén planteando solicitudes o autorizaciones judiciales. Sí que me parece, por ejemplo, que la guarda de hecho puede ser una figura muy razonable, por ejemplo, para los ancianitos que tienen ya cierto grado de Alzheimer o cualquier otro tipo de discapacidad y que no intervienen en el tráfico jurídico, porque en este caso no será necesaria su incapacitación y para las cuestiones cotidianas el guardador de hecho se bastará y se sobrará sin necesidad de autorización judicial, pero yo no sé, tengo mis dudas de si esta guarda de hecho puede ser extrapolable a personas con algún tipo de discapacidad que sí que operen en el tráfico jurídico. La segunda de las figuras, la curatela. La curatela pasa a ser la principal figura de apoyo. Lo que tradicionalmente venía a ser la tutela, actualmente se convierte en la curatela. El propio Código Civil dice que deberá adoptarse una curatela cuando sean necesarias medidas de apoyo continuado, que la extensión de esta curatela se acordará en resolución judicial según las circunstancias de cada caso. Y, en definitiva, a través de esta curatela lo que se pretende es proveer de apoyos, de cuidado y de asistencia con carácter general y con carácter asistencial a la persona con algún tipo de discapacidad. Solamente con carácter excepcional, cuando la persona con discapacidad tenga las facultades volitivas, intelectivas absolutamente mermadas, se podrá constituir una curatela representativa. De nuevo, me genera otra serie de dudas esta curatela representativa. Yo entiendo que quizá para los supuestos de incapacidades, de supuestos de discapacidad más graves, más excepcionales, sí que habría sido quizá conveniente mantener la figura de la tutela y que fuese la tutela la figura representativa, porque realmente lo que estamos haciendo es hablar de curatela y de curatela representativa, y la curatela representativa realmente para mí es lo que tradicionalmente venía siendo la tutela. Y por otra parte, la nueva norma, como tercera figura de apoyo, establece la posibilidad de nombramiento de un defensor judicial. ¿En qué casos se nombrará el defensor judicial? También lo establece el Código Civil, en los supuestos en los que sea necesario un apoyo ocasional, aunque la necesidad sea recurrente. Es decir, para todos aquellos supuestos en los que la necesidad de apoyo sea continuada, nombraremos un curador, y en aquellos supuestos en los que la necesidad de apoyo sea circunstancial, coyuntural o puntual en el tiempo, entonces nombraremos un defensor judicial. Estableciendo además la legislación la necesidad de nombrar defensor judicial no solamente para estos apoyos ocasionales, sino también cuando exista un conflicto de intereses con la figura de apoyo. Esta figura del defensor judicial es la que tradicionalmente ha venido desarrollándose en los procedimientos judiciales, y también en los supuestos en los que exista una imposibilidad coyuntural de desempeñar sus funciones por parte de la figura de apoyo. Aspecto importante de la reforma, la revisión de todas las figuras, de todas las incapacidades, de todos los procedimientos que tradicionalmente o que tengan en vigor los órganos judiciales. Deberá hacerse en el plazo máximo de 3 años, ampliable hasta 6. Esto es, en definitiva, el cumplimiento de lo que os comentaba al principio de la Convención de Nueva York, que dice que todas las medidas judiciales deberán ser revisadas periódicamente. Nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué sucedía? Se nombraba un tutor y, salvo la rendición de cuentas anual, no se volvía a revisar el procedimiento. Pues en consonancia y en cumplimiento de los mandatos internacionales se establece la necesidad de que todas las medidas de apoyo deberán ser revisadas cada 3 años, plazo que en determinadas circunstancias y de manera excepcional se podrá ampliar a 6. Por último, importante, desaparece la figura de la prodigalidad. Por lo tanto, todos aquellos supuestos que todos tradicionalmente conocemos, que venían incardinándose dentro de la prodigalidad, deberán encajar dentro de estas figuras de la guarda de hecho, la curatela o el defensor judicial, porque, como os digo, la prodigalidad desaparece. ¿Alguna otra reforma? Como os decía, bueno, la reforma del Código Civil es inmensa, pero sí que me parece, hay una serie de reformas que sí que me parecen importantes. El artículo 91.2 del Código Civil, que dice que en todos los procedimientos de familia, cuando haya hijos mayores de 16 años con discapacidad, la sentencia deberá resolver, la sentencia de divorcio me refiero, deberá resolver sobre las medidas de apoyo y el modo de ejercerlas con audiencia al menor, teniendo efectividad estas medidas a partir de que el menor cumpla la edad de 18 años. Y, por otra parte, importante respecto a la atribución del uso de la vivienda familiar. En el artículo 96 del Código Civil se equiparan los hijos mayores de edad con algún tipo de discapacidad a los menores para la atribución del uso de vivienda familiar.
diciendo este artículo que el juez deberá determinar el plazo de duración de este derecho, y además establece que cuando exista algún tipo de restricción, es decir, se atribuye al uso de la vivienda, pero exista algún tipo de restricción en cuanto a la enajenación, en cuanto a la disposición de ese bien, estas restricciones deberán anotarse en el registro de la propiedad. Y además finaliza el artículo 96 del Código Civil diciendo que en todo caso las manifestaciones erróneas o que estén revestidas de falsedad no afectarán a terceros de buena fe. Este último inciso entiendo que quizá no habría sido necesario porque estos terceros adquirentes de buena fe ya venían protegidos por la legislación tradicional, por la figura del tercer poseedor, que venía amparado por el artículo 34 de la ley hipotecaria. Pero bueno, en todo caso, el artículo 96 hace una mención expresa a este tipo de circunstancias. Y con respecto bueno, existen también reformas en los procedimientos de filiación. Hay una reforma importante del artículo 156, y es que en todos los supuestos en los que la madre esté recibiendo tratamiento por haber sido víctima de violencia de género, será suficiente su consentimiento para que también se amplíe esta asistencia psicológica a los menores, siendo necesario únicamente el informe del centro y el consentimiento en el supuesto de que este menor tenga más de 16 años. Bueno, se reforma también el artículo los supuestos de discrepancias en la patria potestad, se establece la posibilidad de un procedimiento que además se regula por la ley de jurisdicción voluntaria, de atribuir la facultad de decidir, existiendo la posibilidad, cuando haya desacuerdos graves y reiterados, de atribución unilateral de esta facultad de decisión o de distribución de facultades entre ambos por un plazo máximo de 2 años. Y por último, hay dos cosas importantes dentro del derecho de sucesiones que me parece importante destacar, que son, por una parte, la posibilidad novedosa que establece nuestro Código Civil de que la legítima estricta del resto de hijos se pueda disponer de ella a favor del hijo con discapacidad, de tal manera que dicha disposición solamente podrá ser impugnada cuando no haya existido la causa en la que se haya justificado la misma. Y por otra parte, la donación, lo que se viene conociendo en nuestro ordenamiento jurídico como la donación del uso de la habitación. El artículo 822 del Código Civil establece que cuando se done el uso de la habitación a un hijo que tenga cualquier tipo de discapacidad, no se computará a efectos de cálculo de la legítima, siempre que en el momento del fallecimiento ambos, tanto el causaviente, el progenitor, como el hijo, viviesen en el momento del fallecimiento. En definitiva, lo que trata el legislador con esta reforma es de garantizar la existencia de un techo de habitación para estos menores que tienen algún tipo de discapacidad. Y por último, y con esto ya termino para no meterme en el tiempo de los otros ponentes y para que no me riñan, ¿cuáles son las principales dudas que a mí me plantea esta regulación? En primer lugar, es verdad que hemos puesto el foco en las necesidades de las personas que tienen discapacidad, lo cual me parece que está muy bien, pero creo que la reforma se ha ido al otro lado en el sentido de olvidar las necesidades de los familiares, ya que en un porcentaje elevadísimo de circunstancias y de situaciones, quien ejerce estas medidas de apoyo son los familiares, y entiendo que también se tienen que tener en cuenta las necesidades de estas personas. Por ejemplo, el tema de la revisión periódica de las medidas de apoyo. Yo en el juzgado me he encontrado a veces con expedientes en los que a lo mejor hay una madre o un padre que se encarga de un hijo que tiene parálisis cerebral, un menor que no tiene obviamente ningún tipo de diagnóstico favorable ni de posibilidad de mejorar. Obligar a esos progenitores a tener que acudir periódicamente al juzgado para solicitar una reiteración de la autorización y de la medida de apoyo, entiendo que puede ser incluso demasiado gravoso, y más que ayudar a la persona que está desempeñando esas figuras de apoyo, pues les estamos generando un perjuicio. Por otro lado, entiendo o me da la sensación de que esta reforma peca un poco de buenismo en el sentido de partir de la base de que todas las personas con algún tipo de discapacidad son personas que tienen plena capacidad para regir su persona y bienes, cuando en la práctica jurídica vemos que hay un elevado número de supuestos en los que esta capacidad es inexistente y por tanto parece que se está legislando solamente para un determinado grupo de personas con discapacidad y no para todos los que nos encontramos en los juzgados en la práctica jurídica. Y luego, por último, lo de la desjudicialización, que os pongo ya entre comillas, ya os lo comentaba cuando os hablaba de la figura del guardador de hecho, que a mí me genera muchas dudas de que realmente vayamos a una desjudicialización efectiva. Y por último, una contradicción técnica en cuanto a la revisión de estos procedimientos respecto a lo que dice la disposición transitoria primera,
y lo que dice la disposición transitoria quinta, ya que la disposición transitoria primera establece que en el momento de la entrada en vigor quedarán sin efecto las medidas que se hubieran adoptado con carácter previo. Sin embargo, la disposición transitoria quinta, como os comentaba previamente, establece un plazo de 3 años para proceder a la revisión de todos los procedimientos que se estén tramitando, que estén en trámite en un juzgado. Entonces, esto genera una serie de dudas para los operadores jurídicos al respecto de, bueno, entonces, desde el 3 de septiembre las medidas ya no, tenemos a muchísimas personas que están sin un marco jurídico o porque ha dejado de tener todo vigor, eficacia o de estar en vigor, o realmente tenemos un plazo de 3 años. Entonces, bueno, estas son las dudas que me plantea, las dudas importantes que me plantea esta regulación, sin perjuicio de entender que en general es una regulación que es buena porque acomete una regulación integral, porque es verdad que tiene en cuenta la voluntad de las personas con discapacidad y por tanto entiendo que lo que es el general o el grueso de la reforma sí que me parece importante. Muchas gracias, Zaida. Gracias a ti, Marta. Gracias por la ponencia. Mira, han surgido muchísimas preguntas, pero vamos a seleccionar algunas porque no daría tiempo a resolverlas todas. Perfecto. De acuerdo, sobre todo referente al artículo 94. Si tiene efectos retroactivos en procedimientos de iniciado ya el trámite. A ver, yo entiendo que aquí habría que aplicar el principio general de la irretroactividad de las leyes, salvo que expresamente se diga lo contrario. Y máxime cuando estamos hablando de leyes que son sancionadoras, o sea, que permiten el establecimiento de una sanción. Habría que estudiarlo con detalle, pero ante el silencio legal, yo entiendo, yo desde luego aplicaría el principio general de irretroactividad, salvo que la ley establezca lo contrario, y no es el caso del artículo 94. Vale, en cuanto al artículo 94, ¿cómo podremos actuar en el supuesto de que en la aplicación del nuevo artículo 94 del Código Civil se suspenda o restrinja el derecho de visitas sin que exista una resolución penal de condena? A ver, yo a lo largo de mi exposición y de las críticas que he hecho al artículo 94, creo que ya he expuesto fundamentos jurídicos para interponer un recurso para recurrir esa resolución, sobre todo cuando no existe una condena y sobre todo en los supuestos más graves en los que a lo mejor se proceda a la aplicación automática simplemente por indicios. A lo largo de la presentación, como veis, he expuesto una serie de jurisprudencia, legislación internacional, legislación nacional. Yo desde luego interpondría un recurso con toda esa fundamentación jurídica, obviamente agregando luego las circunstancias personales de cada caso, pero yo desde luego lo recurriría. Vale, y vamos con la última pregunta, si te parece bien. Vale, con la entrada en vigor del nuevo procedimiento de adopción de medidas de apoyo para las personas con discapacidad, en los supuestos en los que exista una resolución de incapacitación con un tutor designado con arreglo a la legislación previa, que lleve durante años desempeñando sus funciones sin ningún tipo de incidencia, ¿qué debemos hacer al respecto? Pues bueno, esto enlaza con la última parte de la ponencia, esa discrepancia o esa contradicción entre la disposición transitoria primera y la disposición transitoria quinta. De facto, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, tanto en el Consejo estamos estableciendo la posibilidad de establecer medidas de refuerzo para los juzgados. Estamos trabajando con Fiscalía, con el Ministerio de Justicia, que verán la luz en breve, para que se proceda a la revisión de todas estas causas, porque evidentemente hay juzgados que tienen 400 expedientes, pero hay juzgados que tienen 15.000 o 17.000. ¿Yo qué haría desde el punto de vista del particular que es tutor y que dice, ¿yo ahora qué hago? Yo de momento lo que haría es estar tranquilo, estarme quieto y esperar a que el juzgado me cite para una comparecencia para la revisión de esa situación y para una nueva provisión de apoyos. Evidentemente, con independencia de lo que dice la disposición transitoria primera y por sentido común, en ningún juzgado se van a dejar y van a decaer todas las medidas. Los tutores, entiendo, hasta que se produzca la revisión y se dicte una nueva resolución judicial, van a seguir desempeñando sus funciones con arreglo digamos, a la resolución que amparaba tradicionalmente su figura, con lo cual yo desde luego lo que haría sería estar tranquilo, esperar a que me llamen para efectuar una revisión gradual y luego pues en ese procedimiento, como se tiene que dar una comparecencia, pues ya realizar las alegaciones que se estimen oportunas. Salvo que se trate de un particular que sea tutor y que entienda, pues porque se ha estudiado la ley, que a lo mejor la figura del tutor es una figura excesiva porque realmente podría ser una figura de apoyo, en cuyo caso pues puede presentar un escrito ante
juzgado oportuno, estableciendo, ofreciendo o solicitando establecimiento de una medida de apoyo alternativa, y entonces el juzgado resolverá lo oportuno. Muy bien. Mira, te voy a hacer otra preguntita más que he visto en otro orden de cosas. Dice, hablas de un personal cualificado y preguntan, ¿entra el trabajo social entre el personal cualificado? Es una de las piedras angulares de la reforma. Dice que deberá participar personal cualificado, incluso obliga a las comunidades autónomas a que digamos que designen estos equipos especializados para asistir a los órganos judiciales en su labor diaria. En cuanto a la participación o no de los trabajadores sociales, yo entiendo que, puesto que no se especifica, dentro de cada tipo de procedimiento en el juzgado tendremos que ver cuáles son las circunstancias de cada caso, y entiendo que, obviamente, puesto que lo que nos interesa a la hora de resolver es tener el mayor número de conocimiento, el mayor tipo de información de la situación atinente al menor, a la persona con discapacidad, en el supuesto de que hayan intervenido los servicios sociales, por supuesto, entiendo que es necesario traer al procedimiento a los servicios sociales, no solamente para que nos informen de las intervenciones o de la situación, sino también para que participen incluso en la propuesta de alternativas. Los servicios sociales son fundamentales, además son los que entran precisamente en las situaciones más graves de mayor desamparo. Acudimos siempre a los servicios sociales porque son los que tienen la posibilidad de proponer medidas y de hacerse cargo de esas medidas. Con lo cual entiendo que no es una especie de horquilla abierta. En cada procedimiento se podrá traer al expediente a los personales cualificados que se estimen oportunos, equipos psicosociales, servicios sociales, ámbito sanitario, ámbito educativo, y dentro de cada procedimiento pues, se solicitará la asistencia de aquellos profesionales que se estimen más oportunos, siempre teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Pues muy bien, yo creo que hasta aquí llega tu ponencia. No sé si quieres hacer alguna aclaración que te parezca pertinente. No, simplemente pedir disculpas por la rapidez en la exposición, porque son dos leyes que son importantísimas. Hay muchas cosas que he pasado por alto, pero sí que quería no dejarme nada en el tintero, y si en algún momento he ido demasiado deprisa, pues pido disculpas. Espero que al menos las principales reformas hayan quedado claras de ambas leyes, y de nuevo agradecerte a ti, a Federic, a VLEX, esta excelente jornada. Los siguientes ponentes son excelentes y nada, agradeceros a los asistentes por la gran acogida, y agradeceros a vosotros el que hayáis contado conmigo, que como inspectora de los juzgados de familia es un tema que me apasiona, que he estudiado en profundidad, y bueno, espero haberos transmitido, no sé si soluciones mágicas, igual os he transmitido más inquietudes que certezas, pero bueno, espero que al menos haya servido para hacer una exposición del panorama general de cómo queda la regulación en la actualidad. Pues muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer.